Bueno, seguramente ustedes se deben estar preguntando qué novedades hay con respecto a toda la situación generada entre el grupo de futbolistas del movimiento Más Unidos que Nunca y la situación de paralización en el fútbol, a la que se agregó un tema que hoy es tratado en una extensa nota de referí del diario El Observador, que tiene que ver con la consulta que el Ejecutivo de la AUF está realizando con sus abogados por el reclamo de los jugadores con respecto a la utilización de sus derechos de imagen. Recordarán que se sumó en estos últimos días, en estas últimas horas, en particular el día viernes, un pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol, un reclamo deberíamos decir, justamente para que dejaran de explotar sus derechos de imagen por el que no tienen un contrato suscripto vigente. Esto obviamente ha generado una serie de movimientos, incluso la AUF está preguntando incluso club por club de qué manera las instituciones han resuelto este problema. Así que es una buena oportunidad para dialogar con la doctora Mónica Ibaldi, a quien por supuesto le agradecemos en primer lugar que nos esté atendiendo en esta mañana. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buen día. Buenos días. Doctora, la primera pregunta es, independientemente de este reclamo en particular, que está generando muchas consultas de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿hay alguna novedad sobre el conflicto? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? Esto se lo pregunto simplemente para aclarar, porque vio que en las últimas horas, y ayer hacíamos un raconto, hubo muchas declaraciones encontradas, diferentes. Por un lado, quienes decían que se estaba realizando alguna gestión de mediación y por el otro lado, los propios futbolistas que, por ejemplo, en el caso concreto en Punto Penal hablaban de que no había una pactada reunión en la que las partes podrían acercarse. ¿En qué punto estamos en este momento? En realidad, algunos futbolistas se reunieron la semana pasada, tuvieron algunos contactos más allá de la convocatoria que tuvieron a la Comisión de Deportes del Parlamento, pero formalmente no ha llegado ningún tipo de propuesta, vamos a llamarle. Obviamente siempre estuvieron abiertos al diálogo, o sea que bueno, se encuentran en la expectativa y esperando obviamente que se dé ese llamado a asamblea que conforme a derecho fue solicitado. Sí, desde un primer momento recordemos que los futbolistas hablaron claramente de que su posición, es decir, de parar, no iba a variar, de no desarrollarse, fijarse una asamblea, pero además eran también muy claros en decir fijación de la asamblea, realización de la misma con las garantías y tratando el orden del día correspondiente, y que a su vez lo decidido por la asamblea fuera de alguna manera, no sé si la palabra es decir acatado, pero que se efectivizara. Eso claro sí. Exacto, que se efectivizara, que se ejecutara. Exacto. Evidentemente, el mensaje que en esa decisión, el mensaje que quieren dar es que no tienen garantías, no tienen confianza en las actuales autoridades de la Mutual. Eso es claro, por algo están solicitando que hasta que no se ejecute, no solamente la realización de la asamblea, hasta que no se ejecute, la medida no se va a levantar. Y para entender un poco, doctora, ¿qué significado tiene, o sea, desde el punto de vista del conflicto y de la situación, qué significado tiene en medio de la medida de paro de los futbolistas, en medio de la espera de la asamblea que supuestamente tratará la desvinculación o pedirá la desvinculación de la directiva? ¿Qué tiene que ver esta exigencia a la Asociación Uruguaya de Fútbol de no seguir explotando los derechos de imagen de los futbolistas? En realidad es una más de las reivindicaciones que ellos vienen realizando con todo este movimiento, esta agrupación de los futbolistas. Es una más de todas esas reivindicaciones. Ellos también en su momento hablaron de todo el tema de la infraestructura y bueno, es una más. Es simplemente eso. Bien. Y es algo que les interesa, es algo que entienden se debe resolver, regularizar, y bueno, por eso se realizaron esas intimaciones a nivel en carácter personal, no fue como movimiento, sino que cada uno individualmente expresó realizó esa intimación, vamos a decir.
¿Se analizó Mónica, se analizó la oportunidad de hacerlo en este momento? Digo, porque tal vez puede ser interpretado también como más leña a una hoguera que ya tenemos, ¿no? Son cosas diferentes. Una es la relación de ellos con su gremio y lo que ellos plantean, y esta situación con los derechos de imagen. Son cosas completamente diferentes. ¿Qué comprende exactamente cuando hablamos de derecho de imagen para que el televidente lo tenga bien presente? Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, la situación de televisación de los partidos, porque eso está comprendido por otra vía, digamos. Exacto. Yo en realidad voy a aclarar dos cosas, sí, porque comenzaron refiriéndose al tema de esta consulta que está haciendo la AUF. En realidad es completamente normal que esto se haga, ¿no? Porque la AUF lo que desconoce es cada contrato individual. Claro. ¿No? Yo tengo conocimiento que hay un club que cuando realiza la contratación del futbolista, regula todo eso. Entonces la AUF desconoce cómo es la casuística individual de cada contrato, entonces está realizando esa consulta. Sí, yo recuerdo, ¿no? yo recuerdo, doctora, que hubo en este tema un antes y un después con la contratación de Diego Forlán en su momento por parte del Club Atlético Peñarol. Exacto. Allí hubo un arreglo, obviamente confidencial, con el futbolista, porque, claro, Diego llegaba con un bagaje de conocimiento de cómo se trataban estos temas a nivel europeo. Marca. Claro, ahí está. Ahí está. Y la explotación de eso es a todo nivel. Es lo que tenemos que entender, que hoy es realmente es una marca. El futbolista es una marca. Entonces, bueno, hay parte que está implícita en lo que es la televisación, pero después hay momentos, o cuando salen a hacer el calentamiento, o cuando se retiran del encuentro y se les hace alguna nota o lo que sea, son requeridos para cualquier tipo de cosa. Ahí el derecho de imagen entra a jugar. Claro. No, ellos no están pidiendo que se deje de televisar en ningún momento, y no surge del comunicado ni de la intimación. Pero, claro, pero por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, Mónica, es cuando, por ejemplo, se hace una nota colocando esa cartelería por detrás, por ejemplo. También, que a veces se hace. Ese es uno de los ejemplos para que la gente lo tenga presente. Exactamente. O cuando están calentando previo al inicio del juego, ¿no? Ajá. Son partes diferentes a lo que es la transmisión en sí. Más allá de que también con la evolución de todo esto, también ahí existe parte de lo que es la imagen del jugador. Por eso en su momento existía un contrato por los derechos de imagen entre la Mutual y la empresa que televisa. Claro, un contrato que, recordemos, se rescindió el 2 de diciembre del año pasado. Exactamente. Es decir, que la Mutual dejó de percibir ese dinero de la empresa, por lo que un poco se entiende este reclamo de los futbolistas por entender que no hay un contrato vigente en este momento que hable de los derechos de imagen de los futbolistas. Claro, hoy hay una explotación gratuita y sin autorización. Bien, queda clarísimo entonces, como dice la doctora, un reclamo más, en este caso obviamente que tiene que ver con algo que en algunos futbolistas tendrá un valor, y para otros futbolistas, como acaba de decir la doctora, son poco menos que marcas registradas. Pasan a ser un producto que vende más camisetas, que vende etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es... Exacto, que se utiliza a ese futbolista para aumentar la venta de determinado artículo. Correcto. ¿No? O para otro ejemplo, para solicitar que se asocien, que se afilien más personas a determinada institución. Claro. ¿No? Bueno, se utilizan justamente la imagen del futbolista para se explota económicamente. Claro. Doctora, le queremos agradecer mucho estos minutos. Simplemente en el final preguntarle si sabe de algún paso, de alguna reunión, de algo importante que pueda suceder en las próximas horas para que los fanáticos como Tegaldo y yo del fútbol volvamos a hablar de lo que nos gusta. Sí, entiendo. Concreto no se tiene nada. Bien. Sí manifestar que este colectivo está abierto al diálogo y que siempre, más allá en realidad hay que recordar, porque también he escuchado que es una medida fuerte que se tomó al principio, en vez de... Esto ya viene desarrollándose hace casi 10 meses, claro, donde se han intentado por todos los medios una solución y no se ha conseguido, y bueno, siguen abiertos al diálogo, nunca lo cortaron, y bueno, están a la expectativa de recibir
de recibir alguna propuesta o algo concreto, ¿no? Porque claro, se ha hablado muchísimo y han intervenido muchas personalidades, pero en definitiva no existe nada concreto, nada serio, vamos a ayer decir. se había especulado que podía haber una reunión en la noche, no, eso no sucedió. Ellos sí, se reunieron. Se reunieron Se anoche. reunieron porque había que comunicar básicamente la reunión con el expresidente Mujica, que tuvieron algunos de los referentes, entonces había que comunicarlo a los delegados para que eso sea bajado a los Ahí planteles. está. O sea que hubo reunión del movimiento con los delegados para que llevaran hoy y mañana esa información a los planteles. Sí, también hay que entender que lo que es toda la metodología de la comunicación, son Claro. muchísimas personas, siempre se reúnen, vamos a decir, los delegados de los planteles, pero eso después hay que transmitirlo al Claro. resto de los planteles porque este movimiento lo componen todos, Bueno. más allá de los que van a las reuniones. Así que bueno, por eso demora algunos días y es así como ellos eligen y entienden que es lo más Bien. lo que les sirve comunicarse. Muy bien. Bueno, doctora, Gracias, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes, buenos días. Doctora Mónica Ivaldi, entonces, lamentablemente con malas noticias le diría. Y porque- no se ve. Está estancada la No se ve nada, ¿no? Y cada elemento que aparece es un elemento que aumenta, me parece, la tensión, la rispidez o aleja las partes. Y esto de los derechos de imagen es un tema. Digo, ella lo dice claramente. No hay una relación directa entre esto y el reclamo que están llevando adelante los futbolistas, pero aquello del principio de oportunidad, ¿se acuerdan?